Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias para las personas que estaban conectadas y las personas que se conectan. Queremos darle la bienvenida a este espacio de capacitación, actualización y transferencia de conocimiento que trae Expo Agrofuturo Digital para ustedes, de la mano de Agrosavia, una de las principales entidades aliadas que durante los últimos años ha hecho parte de Expo Agrofuturo en la transferencia de conocimiento. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Ariza, investigadora de Agrosavia, zootecnista de la Universidad de La Salle con maestría en producción animal de la Universidad Nacional de Colombia y doctorado en ciencia animal de la Universidad de Minnesota. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de aditivos funcionales naturales como alternativas al uso de antibióticos y promotores de crecimiento utilizados en los sistemas de alimentación de uso animal. También cuenta con el conocimiento y la aplicación de tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercano llamado NIRS a procesos de investigación y de servicios, y en el diseño y desarrollo de sistemas de información de valor nutricional a recursos de forrajes de Colombia, denominado Alimentum, cuyo objetivo es apoyar el diseño y formulación de sistemas de alimentación de rumiantes a nivel local. Con ella va a intervenir también, nos acompaña la señora Olga Lucía Mayorga, conocimiento en química pura, maestría en bioquímica de la Universidad Nacional de Colombia, doctorada en microbiología rumial de la Universidad de Aberystwyth de Países Bajos, Gales, Reino Unido. Investigadora asociada del Grupo de Nutrición Animal de Agrosavia y hace parte y representa a Colombia en el The Global Research Agriculture Greenhouse Gases, que significa la investigación mundial sobre los gases de efecto invernadero en la agricultura. Experiencia en el desarrollo de aditivos de origen microbiano y plantas para modular el efecto digestivo de animales de producción. Con experiencia, con amplia experiencia y caracterización de montaje de protocolos para la caracterización de principios activos y nutricionales de los recursos de forrajes de países que permiten la modulación del ecosistema rumial y en busca de incrementar la eficiencia productiva de los animales. La dinámica de este agrotalk consistirá de la siguiente manera. Posteriormente de esta introducción le daré paso a la señora Olga y posteriormente será la señora Claudia la que finalizará. Una vez esto, ustedes a través de nuestro chat de preguntas y respuestas o a través del chat nos pueden dirigir por favor sus preguntas para yo al final podérselas dirigir a nuestros speakers que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y asistencia. Le doy la palabra a la señora Claudia. O a la señora Olga, qué pena. ¿Te comparto la pantalla a mí? Sí, permíteme, ya te voy a... Listo, ya puedes presentar. Muy buenos días, ¿están visualizando mi pantalla? Sí, perfecto, ya lo estamos visualizando. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este AgroTalk. El enfoque de esta charla es un poco visualizar el rol que tiene la ganadería, tanto en el papel culpable o no de la emisión de gases de efecto invernadero y también cómo es parte importante de cómo resolver el problema. Es actor, protagonista, pero que de ahí pueden salir muchas opciones, tanto en producción como en el mejoramiento del ambiente y su participación a nivel mundial. La charla la vamos a dividir en una pequeña introducción de ese origen de los gases de efecto invernadero, de dónde surgen en la ganadería. El papel más importante de los microtemas es las estrategias que de Agrosavia se han planteado para reducir estos efectos, específicamente del gas metano entérico que se produce en los animales, el papel de los forrajes medido a través de una plataforma que se llama Alimentro, y la última charla será cómo medir y definir esos factores de emisión que son los condicionamientos o los condicionantes que determinan cuán eficiente o no es un sistema productivo. Espero que pues esta charla les sea de su agrado y pues aprendan un poquito más del tema. Tal vez lo que ha sucedido en los últimos años, y creo que ha sido la percepción de todo el mundo, es que en las últimas décadas se necesita incrementar producción, pero la productividad debe estar enfocada a tener sistemas
donde sean más eficientes, medidos como una mayor tasa de crecimiento, mejores índices de conversión y utilizando más eficientemente los recursos disponibles para estos sistemas productivos. En general, todo lo que es producción animal o sistemas de producción ganadero o agrícola. En los últimos años, aparte de pensar en la producción y en los incrementos de conversión, también se ha pensado en que tiene que haber un papel importante en el manejo animal, en el bienestar, en la salud de los animales y en esa interacción con el ambiente. Esto es importante porque va a definir que somos parte de un sistema equilibrado y sostenible y que podemos hacer uso de él, pero de una forma razonable y racional. El último enfoque es que estos datos, digamos que esta información viene acompañada, un poco conocemos mejor el sistema, el manejo de estos sistemas, la composición de las dietas o los suplementos, y en Colombia, principalmente, pues los sistemas de pastoreo, los forrajes, porque es nuestra dieta básica, nuestro principio, nuestra prima para generar la producción forrajera y pues para la producción animal. Y finalmente la suplementación estratégica que viene acompañada de aditivos, viene acompañada de estrategias que puedan hacer más eficientes estos sistemas. ¿Por qué nos miran tanto? ¿Por qué nos miran desde la ganadería con tanta fuerza? Cuando digamos que la FAO o las entidades gubernamentales como el IPCC, intergubernamentales como el IPCC, empiezan a mirar cuánto es la emisión de los sistemas, esas emisiones de esos gases de efecto invernadero que están generando grandes cambios mundiales, yo creo que muchos de ustedes lo conocen y no voy a hacer mucho enfoque como se ha mencionado, la larga sombra de la ganadería en el cambio climático, se empieza a ver que el 74% de los gases de efecto invernadero vienen de la producción de alimentos. Que esa producción de alimentos, la mitad viene, ese 58, digamos, viene de la producción animal. Y que de esos, el 50% viene de la producción de rumiantes. Más allá de pollos, viene un 50%. Entonces, las cifras sí nos indican que algo está pasando y que sí tenemos que tomar conciencia de estos hechos. Sin embargo, también es consciente que la ONU menciona que más de 161 millones de niños menores de 5 años sufren malnutrición crónica. Convertirnos en productores agrícolas, dejar de lado la producción animal, implica que podría haber un 45% más de muertes infantiles que estuvieron relacionadas con el hambre y la malnutrición. Y hay adultos que no reciben o tienen malnutrición por sobrepeso o por déficit, en donde la proteína animal, por leche, por carne, papel crítico en la seguridad alimentaria. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como les mencionaba desde el comienzo, la agricultura ha sido acusada, no acusada, tiene una responsabilidad sobre áreas de deforestación, donde más del 25% también ha sido responsable de esas tasas de emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lo que no indica, o sea, lo que menciona el IPCC en su última reunión, que inclusive ocurrió en Colombia el año pasado, 2019, 2018, menciona es que no es, si subo un poco la pantalla, el problema no es que se deje consumir el uso de los nutrientes, una diferenciación en las zonas, en las producciones. La diferencia entre país rico o un país pobre con acceso o no a alimento hace que haya diferencias en la malnutrición y lo que se tiene que hacer son cambios en los hábitos de consumo. Esa necesidad hace que la producción se desperdicie alimento entre un 25 y un 30% de la producción total de alimentos se desperdicia. Entonces, lo que se tiene que pensar es cómo empezar a hacer sistemas sostenibles de producción y con un equilibrio en esa suplementación alimenticia para el planeta. Sin embargo, aún existe, aparte de ese requerimiento de la seguridad alimentaria, debe bajarse la huella ecológica. Esa huella de gases que puede estar causando hay y tiene que hacerse, si no vamos a subir esos 2 grados que está hablando el IPCC, se va a subir y ya estamos sobre esa tasa, que si no la logramos controlar, el problema mundial va a ser crítico. Si avanza la siguiente. Momento, ok. Bueno, ¿cuáles son los efectos de esos cambios climáticos en general? No solamente son ambientales, son sociales, ambientales. La vulnerabilidad, porque las amenazas climáticas van a hacer que problemas como incremento en las tasas de deforestación, zonas desérticas, lluvia, manejo de ríos inadecuados, económicos, va a haber incremento en la pobreza,
ambiental. En Colombia, pues tenemos una finca pequeña que puede generar calentamiento global. Sobre el planeta. Esos quedan y saltan. Señora Olga, qué pena interrumpirte. Se te está generando interferencia. Ok, ¿qué hago? ¿Escuchan ahora mejor? Se está entrecortando. Si quieres, puedes quitar la cámara para que de pronto se escuche el audio nomás y se pueda agilizar un poco el tema de internet. Le quitas ahí el tema de... Sí, sí, señora. Mostrar video. Sí, señora, para que por favor solamente se escuche el tema del audio y pues de pronto así no se genere esta mala señal o se esté entrecortando. Qué pena con ustedes, para las personas que están con nosotros, muchísimas gracias por ser parte de Expo Futuro Digital. Ya estamos solucionando estos temas y ya podemos continuar. Gracias por su tiempo. Bueno, ya me... Listo, señora Olga, ¿puedes continuar? Sí, sí, señora. Bueno, Sí, 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 claro. producen la pregunta ahí es que es principal en esa emisión de metano, que es el animal, o sea, es natural. Ocurren, es un eso se llama emisión entérica. Plantación de metano. En los puede producir ese 126 kilos. La parte se da por carne. La producción y representan el total 9%. Y el problema va a enfocar por lo en Colombia, el último IDEAM indica que el 60% de la emisión de gases de efecto invernadero están asociados hacia alrededor del
40%, representado en lo que se llama la producción animal, asociada a la fermentación entérica, que corresponde al 27.6%. Colombia, por ser parte de los tratados internacionales como el Tratado de París, el de Tokio, el de Copenhague, debe reducir al 30-30, porque hablábamos antes del 2020, ahora del 30-30, reducir el 30% de las emisiones totales del país. Si asumimos que el 30% está asociado a la fermentación entérica de la producción ganadera, en nuestro enfoque tiene que estar muy fuera del sistema. Entonces, en los rumiantes, la producción se da por la actividad microbiana que está en el tracto digestivo de los animales, que es quien le hace todo el papel de degradación de los pastos al animal. Esos son bacterias, arqueas metanogénicas, que son las productoras, los protozoos y los hongos. A la vez que son la causa, también son la solución. Si nosotros logramos manejar y modular ese sistema a través de crecer la producción de las fuentes de metano, como es el hidrógeno y el CO2 que se produce en la fermentación, podemos reducir la emisión de metano, podemos redireccionar esas rutas metabólicas o inhibir la actividad génica. Ese es el origen y causa de las emisiones en finca y en animal. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para reducir esas emisiones conociendo sus orígenes? Primero, les mencionaba que hay un diferencial entre carne y leche en las emisiones totales en el mundo. En Colombia hay un diferencial. La relación entre carne y leche es mucho mayor carne que leche en producción y doble propósito. Eso hace que por número de cabezas de ganado y al producir una cosa que se llama factores de emisión, que les explicaré un poco más adelante, vamos a incrementar, vamos a tener mayores emisiones o menores emisiones. Carne, por tener más número de animales, sus emisiones van a ser más altas, simplemente por el número de tener más animales a nivel de producción. ¿Cuáles son las claves para interaccionar con los animales? Uno, mejorar la calidad y digestibilidad del alimento. Mejorar la cría. Decía al comienzo que es parte de la esencia de incrementar producción. Manejo del estiércol, porque es una de las causas de emisiones naturales que se dan, recogida y almacenamiento de estos estiércoles. Y la última, que es la ganadería de precisión, que corresponde a tener elementos exactos del animal y de su sistema de producción, como tener datos exactos de requerimientos, datos exactos de consumo, datos exactos de calidad y elementos para medir esa información. Y en eso nos vamos a enfocar. Desde AgroSavia, muchas estrategias para controlar eso y que nos permita tener un mejor balance de esos sistemas productivos que sean más eficientes, y al ser más eficientes puedan reducir esas emisiones tanto del sistema de producción como de la fermentación entérica de los animales. Entonces, la primera estrategia es selección genética de animales de baja emisión. Los criollos son un muy buen potencial porque al ser más pequeños, ser más eficientes en algunos procesos, podrían llegar a ser menores emisores. Balance de nutrientes. En este momento en AgroSavia se están desarrollando paquetes para tener conocimiento específico de cómo asociar la composición de la dieta y los requerimientos animales de esos sistemas. Aditivos. Es un trabajo un poco más puntual, ya que implica cambiar las rutas en esos microorganismos para que el hidrógeno y el CO2 que se producen en la fermentación entérica sean capturados por estos compuestos y redireccionados para que no se produzca metano. Vacunas e inhibidores. Este tipo de trabajos no se ha hecho en Colombia. Algo de inhibidores a través de productos naturales se ha trabajado, pero no ha sido como un enfoque muy fuerte desde AgroSavia. La otra es la intervención ecológica del rumen, o transferencia de microbiomas de rumiantes de baja emisión, o la intervención del neonato. Desde AgroSavia hay un aditivo que se utiliza para terneros que podría llegar a tener ese trabajo de intervenir al neonato, que mejore su core central de microorganismos y que la emisión pueda ser reducida. Y finalmente, el reconocimiento de las propiedades de los forrajes, tanto en composición como en principios activos que logren modular ese ecosistema ruminal. Esa plataforma, se me olvidaba mencionarles, se llama Alimentro, está el link en la parte inferior y podrían identificarlo fácilmente en la página de AgroSavia. Inclusive hay un servicio asociado a esto. En cuanto a aditivos funcionales que les mencionaba, AgroSavia desarrolló un aditivo a base de células de levadura nativa y un aceite esencial de orégano que tiene un alto contenido en un compuesto que se llama timol, compuesto fenólico, que por sus características puede reaccionar
el hidrógeno o cambiar la actividad microbiana de algunos de los microorganismos presentes, es decir, inhibir su actividad o atacar puntualmente a algunos y dinamizar el sistema. Al dinamizar el sistema podríamos reducir la emisión. Parte de lo que se encontró con este tipo de trabajos en unas fincas de producción lechera cerca en Ginebra, en Simijaca específicamente, es que se lograba incrementar consumos, que es un punto crítico. El YM, que aparece como una pérdida de energía, y es una forma de mirar la emisión, que es cuánto alimento consumió la energía consumida por el animal y cuánto se perdió en emisión de metano entérico, nos indica qué tan eficiente es. Entonces, cuando se bajan los números del YM, indica que el sistema está siendo más eficiente y hay menos pérdidas de emisión de metano. La emisión neta de emisión de metano también se ve afectada y se puede reducir hasta un 20 o 30% de su actividad a través de este tipo de aditivos. Y la emisión total por año, asociada a la cantidad por litro, también se puede observar en este tipo de trabajos. ¿Por qué sucede eso? Porque siempre hay un cambio en el microbioma que hace que se dinamice el sistema y por eso la emisión puede caer. Entonces, microorganismos con actividad altamente fibrolítica, como los fibrobacter, las preotelas, lactospirus, cambian sus números, su composición y permite una mayor actividad fibrolítica y un redireccionamiento de los compuestos que se producen en la fermentación. Ahora, el rol de alimento. ¿Qué es alimento? Claudia está aquí conmigo. Alimento es una plataforma donde está la composición y disponibilidad nutricional de los forrajes en Colombia. En este momento creo que hay más de 40.000 registros que nos indican cuál es la disponibilidad asociada con la edad, el origen de la muestra, la edad fenológica, la altura de la planta, detalles que van a permitir un y más preciso de la información del forraje para que cuando se utilicen las plataformas de formulación de las dietas, la información sea tan exacta que el requerimiento animal se llene con mayor precisión. Al hacer esto, estamos llenando una de las estrategias que es conocer y balancear las dietas. Por eso entra dentro del juego de la reducción de las emisiones, la eficiencia de los sistemas de producción. ¿Por qué se hace alimento? Vamos a partir de que en Colombia la producción ganadera es básicamente pastoreo. Hablaba de 31 millones de hectáreas en pastoreo. En un país que tiene todos los pisos térmicos, esto genera una biodiversidad, una agrobiodiversidad, que hace que haya diferentes disponibilidades de recursos por cada sistema. Esta va a afectar y afectar a definir los sistemas ganaderos. No es lo mismo hablar de una finca de Córdoba o una finca de la sabana de Bogotá. Son sistemas, son recursos disponibles totalmente diferentes. Entonces, lo primero que hay que saber es y ese recurso, cómo se está moviendo. Entonces, alimento lo que le va a permitir al productor es generar esos forrajes. Específicamente en qué categoría está, cómo esa calidad está afectada por su genética, por la morfología, por la característica, si es la parte del tallo, si es la hoja, y cómo como la lluvia, transitando esta edad. Adicionalmente, de la pradera, mejorar o no la calidad misma del forraje. O se hace una fertilización adecuada, va a tener una calidad totalmente diferente a la que es simplemente un potrero. Entonces, eso lo que va a permitir conocer en tiempos el alimento fue construido a través de ecuaciones de predicción de NIRS, que no se va a tratar en esta charla, pero que es interesante que conozcan, que es un servicio que presta Agrosavia. ¿Qué es lo que va a permitir? Uno, que si se conocen todos estos detalles, se promueve el mejor manejo de los recursos en forma eficiente y de de las plantas. Se mapea el país, se conocen específicamente para qué sistema productivo está interactuando y la disponibilidad de los recursos. Permite conocer los recursos y digamos, inventario nacional de pastos. Permite conocer la disponibilidad en las diferentes estaciones del año.
promueve el uso de los recursos locales, que a veces se desconocen esas calidades y se traen forrajes que podrían no ser adecuados para nuestro ambiente o el ambiente particular. Optimiza los recursos y permite con más forrajes que podrían interaccionar y ser parte de los sistemas productivos del país en épocas críticas. Pero ¿cuál es el dilema? Que una vez se conozca el forraje hay una interacción con los otros sistemas de pastoreo, que la disponibilidad, una cosa es la química y otra la digestibilidad, cuánto de esos componentes de nutrientes es o no absorbido por el animal, tiene algún factor que puede afectar la digestibilidad. Los metabolitos secundarios de las plantas tienen principios activos que modulan el ecosistema, como les mencionaba, pero que también pueden jugar un papel de barrera de degradación. Entonces, niveles altos pueden llegar a tener un papel funcional. Entonces, es importante conocer esa concentración y ese nivel, y también puede llegar a tener por qué se da o se inhibe. En general, los metabolitos se producen porque las plantas responden a un estrés o a una necesidad fisiológica y no es para que el animal lo consuma. Entonces, es como conocer eso. Y finalmente, pues la productividad animal. ¿Cuánto de eso se utiliza y se convierte en carne o leche? Bueno, Claudia me mencionaba, ya es un horizonte de pastoreo, que ¿qué significa? Que una vez se tiene un forraje, esa precisión en saber cuánto pastorea se clasifica en lo que es el horizonte de pastoreo y es a qué altura está el animal. El animal coge de las puntas, va bajando, si pueden ver en las tijeritas que aparecen ahí, y al bajar el animal, cuando existe sobrepastoreo, baja muy al suelo. ¿Y qué significa? Que la parte alta de la planta va a tener componentes como las proteínas, las fuentes proteicas, que son de las más costosas en la dieta animal, más altas que si se mira el raso del suelo, que va a tener, cambia de 11,08, que es la fracción naranja, a 87 en proteína. Su pared celular también obviamente cambia, se incrementa en la parte más baja de la planta a la parte más, digamos, la parte que está muy al suelo, es mucho más alta la pared celular, que es un factor, digamos, indigestible del animal, y la proteína pues va a bajar. ¿Qué significa esto? Que más allá del tipo de forraje, tiene como comportamiento ingestivo y va a permitir al productor diseñar o elaborar, digamos, la forma en que el animal va a pastorear y hasta qué momento va a permitir el pastoreo de esos animales, más allá de la misma de la planta. Bueno, como redondeando el tema, podemos establecer que hay una relación directa entre la composición del forraje y la productividad del animal. Entonces, esa productividad del animal, ya tenemos el forraje, va a estar asociada al tipo de raza del animal, el tamaño, la tasa, digamos, la estructura corporal y el sexo del animal. La edad productiva, su fase en qué estado, si es un animal para producción de leche, si es una producción de leche, es estado en novilla o si ya está, digamos que en estado seco, como se definen los productores, y si está en buena o mala salud. Las emisiones, cuando los animales están enfermos, las emisiones incrementan. Factores ambientales, factores de manejo de la pradera. Entonces, todos estos factores van a tener en cuenta para que la producción y el sistema no estamos dejando el animal solo, el ambiente solo, sino es todo un sistema interactivo. Bueno, después de echarles todo ese cuento, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo es que el sistema es eficiente? ¿Cómo medimos estos gases de efecto invernadero que están siendo afectados por el sistema de producción? Primero, que un sistema es eficiente o no eficiente. Y una forma de mirar la eficiencia del sistema es cómo utiliza los nutrientes. Cuando el animal consume el forraje y el forraje no tiene, digamos que disponible todos los nutrientes y el animal no los puede utilizar correctamente, la emisión de metano entérico se dispara. Porque significa que el animal está perdiendo una energía que no se va a convertir ni en carne ni en leche. A mayor tasa de emisión, el sistema es menos ineficiente. ¿A qué se refiere esas pérdidas? Un animal puede llegar a perder entre 2 al 12%, lo que referencian los artículos internacionales, pero en Colombia hemos encontrado que animales muy ineficientes pueden llegar a tener hasta 20% de la energía perdida, es decir, nutrientes
que no se utilizaron y terminaron siendo contaminantes al ambiente. Otra forma es que, como el metano es un intermediario en la fermentación, si los ácidos grasos volátiles, que son la fuente principal de energía de los microorganismos, al rumiante, al animalito, este incremento en los ácidos grasos volátiles va a permitir mayor energía para el animal y menos pérdidas para el ambiente. Entonces, una forma es medirlo a través de la producción de acetato, butirato o el propionato, que se considera uno de los más eficientes, porque entran inclusive la fruta de gluconogénesis de los sistemas digestivos del animal. ¿Cómo se mide metano? Entonces, ¿cómo uno expresa esas unidades? Uno habla de la emisión diaria, o sea, cuántos gramos de metano diario se produce, pero cuando uno lo hace así, puede castigar al animal, porque un animal más grande puede llegar a tener mayor emisión por tamaño o por consumo. Entonces, lo que se hace es hablar de una palabra que se llama rendimiento, que está asociado a cuánto del alimento, como el metano es una pérdida de energía asociada con el consumo, es cuánto alimento consumió y cuánto de ese alimento se perdió en forma de metano. La otra forma es la intensidad de la emisión de metano, que está asociado a cuánta leche produjo. Yo le puse 1 kilo de pasto, cuántos litros de leche me produjo por ese kilo de pasto y cuánto metano perdió. Si se produce por ese kilo más litros de leche y menos pérdidas de metano, el animal es mucho más eficiente. No es tan simple, porque va a estar asociado igual al aprovechamiento de los forrajes, a la genética, al estado fisiológico, al sistema productivo, a los valores energéticos del forraje. No es lo mismo 1 kilo de maíz que 1 kilo de braquiaria. Van a tener diferentes disponibilidades energéticas, a la calidad y disponibilidad de los componentes de la dieta, al consumo. Los animales bajo la misma dieta, pero que consumen diferente, pues está afectado al número de animales, y eso se va a traducir en algo que cuando se dan los reportes internacionales, y les mencionaba en las diapositivas anteriores, al YM, a la pérdida de energía, y esa pérdida de energía se utiliza para encontrar lo que se llama el factor de emisión, que es ese YM multiplicado por el número de cabezas de ganado en una finca, por el número de días, que se habla de 1 año, y eso es lo que se reporta internacionalmente. El factor de emisión es simplemente esa pérdida de energía por número de cabezas de ganado. Es más o menos esto. ¿Cómo se mide? Hay varias formas. La primera es unas evaluaciones in vitro. Como les mencionaba al comienzo de la charla, es una fermentación de microorganismos. Si lo pensamos, yo soy química, lo pensamos, y si hay ingenieros en el auditorio, como una fermentación es coger un inóculo microbiano obtenido del tracto digestivo del animal, específicamente del rumen, llevarlo a un medio de cultivo y colocarle como sustrato un forraje, y se mira cuánto emite bajo esas condiciones anaerobias. Eso es una fermentación anaeróbica en bache, se puede hacer tantos forrajes como quiera. La otra es ya la interacción con el animal y trabajarlo. Varias técnicas se han montado. Individualizar el animal es un poco complejo. Se ha trabajado detecciones láser, es decir, medida directa sobre la emisión. Algo que creo que fallé en comentarles es que la emisión de los animales se da principalmente por la respiración, por la nariz del animal. Entonces el 80% de la emisión se emite a través de la nariz, y ahí es donde uno focaliza el láser. Es un sensor láser con detección de metano a través de infrarrojo y se cuantifica durante 24 horas. La otra forma es lo que se llama con marcadores químicos, como el hexafluoruro de azufre, que se inyecta en el animal. Es un gas que no es parte de la respiración del animal, y se utiliza para mirar cuánta tasa de metanos se emite a través de una relación de cuánto emite de CF6 versus cuánto emite de metano, y se establece pues la tasa de emisión. Se acumula en un yugo, que se llama, si ustedes pueden ver en la gráfica, y es que está alrededor del animal, se captura a través de un sistema de vacío. El yugo está en vacío, aquí hay una nariguera que y él manda el gas aquí y se acumula durante 24 horas. El otro sistema es crear cámaras
cámaras metabólicas artificiales móviles que se llaman politúneles, se encierran los animales y se va capturando durante 24 horas la respiración del animal. Estos trabajos son un poco complejos cuando uno quiere mirar un dato grande. Puede mirar para experimentos muy puntuales, para estrategias nutricionales, comparación de aditivos, para ensayos muy puntuales. Cuando se quiere mirar sistemas complejos, ya basado en la información de estos trabajos muy experimentales, se diseñan modelos matemáticos, en donde se tiene en cuenta el modelo productivo, el consumo y la composición de la dieta, y se asocia contra parámetros específicos como, digamos, como las tasas de recuperación de ese gas. Entonces, se diseñan. En este momento, la que les estoy mostrando aquí, son hechas fue un trabajo que se hizo parte de la Alianza Global, pero en este momento también se está desarrollando dentro de AgroSavia y como parte de un proyecto con la Universidad de Pensilvania y con Nueva Zelanda, unas ecuaciones de predicción para América Latina. 10 países con sus diferentes experimentos para tener ejemplos parecidos y poder rápidamente, con la composición de la dieta y con la información del sistema productivo, sacar esos factores de emisión. La otra parte de la tarea que está haciendo AgroSavia es empezar a mirar el comportamiento ingestivo utilizando tecnologías de Machine Learning. ¿Por qué? Porque como les decía, y en el ejemplo de los horizontes de consumo, al animal hay que entender cómo consume y qué consume y cuánto consume. En sistemas estabulados es muy fácil, porque se le da una cantidad, se mide cuánto se dio en la mañana y luego se cuantifica cuánto quedó en la tarde. Entonces es muy simple. En pastoreo no. En pastoreo son animales que están al libitum, consumen lo que quieren y consumen selectivamente. Entonces, este tipo de instrumentación va a permitir identificar si el animal está en rumia, si está sentado o si está masticando y poder asociar eso con las tasas de consumo. Es empezar a enseñar, que es un trabajo también que se está haciendo en la Universidad de los Andes, empezar a elaborar ya esa misión, aplicarlo durante 4 horas y tener misión. Digamos que eso hemos hecho, como para rematar. Se ha cuantificado en lechería, principalmente en Pasto, en Saboyá, en Mosquera, en Simijaca, bajo diferentes estrategias nutricionales. El grupo donde nosotros estamos con Claudia es el grupo de nutrición. Entonces se han hecho las pruebas de los aditivos, las pruebas de las estrategias nutricionales con los sistemas silvopastoriles que tienen, pues los árboles tienen activos relacionados con los metabolitos secundarios que podrían modular el sistema y reducir las emisiones. Las tradiciones en Mosquera, con suplementos de Kikuyo y con se ha hecho de aditivos y de Kikuyo. En carne nos hemos movido mucho hacia doble propósito, los cruces de romo y el F1 de romo con cebú, frente a diferentes desarrollos de pasturas, en este caso pues una guinea sabanera y una guinea sabanera que desarrolló AgroSavia para evaluar esa respuesta en producción animal. También la suplementación que tienen estas razas criollas podrían tener un potencial como animales de menores emisiones. Tanto en esto es un ejemplo cómo el aditivo funcional puede bajo 3 sistemas diferentes, que es animales Holstein en sabana, animales Holstein en Obonuco o animales kiwi, que es un
a tener diferentes o dos temas de suplementación, podemos, por ejemplo, ver que no hay efectos en la emisión diaria de metano, pero sí puede haber la intensidad de la emisión a través de la leche corregida. Y hay una diferenciación muy alta porque da respuestas diferenciales contra la energía producida. En sistemas silvopastoriles, cuando se compara pastoreo tradicional versus arreglos silvopastoriles, podemos encontrar diferentes pérdidas de energía y un incremento en la producción de leche hasta 1.75 litros de leche. Entonces, ahí fácilmente. Esto es una comparación de lo que se tiene bajo la misma raza en diferentes localidades. O sea, tenemos la raza Holstein bajo sistema pastoreo Kikuyu, pero en 4 municipios del país. No responden igual y casi que en Pasto tiene 4 puntos por encima de lo que tendría en Saboyá. ¿Qué me está diciendo? Que lamentablemente en Pasto, bajo ese sistema, no es muy eficiente y la finca de Saboyá puntualmente es más eficiente. Y podría tener a futuro pagos por servicios ambientales al reducir sus, que es para lo que sirve también este tipo de cosas. Entonces, las evaluaciones con silvopastoriles de propósito en Costeño con Cuernos en la región Caribe, cuando se compara, en unos momentos los sistemas silvopastoriles pueden reducir el consumo. Al reducir el consumo, las emisiones caen. Consumo. Obviamente se puede en la a la gramínea se utiliza no quiero un cambio ni en emisión total ni en la calidad, porque los parámetros de consumo se vieron afectados. Sin embargo, los patrones de emisión sí se vieron afectados. Desde la raza, específicamente con un F1 y Romo por Brahman, se observó que el Y sí se disminuía, las pérdidas eran menores cuando se trabajaba con la sabanera y se comparaba contra la Mombasa. Este es un ejercicio matemático de ecuaciones, utilizando las ecuaciones de predicción, en donde podemos jugar con, si yo le doy esta dieta, ¿cuánto puedo? Si yo 100% Sodalia, la reducción podría ir YM solamente sería 4.8 frente a darle 100% Kikuyu, que es 5.7. Bajaría 1%, un punto completo de emisión, que eso es bastante importante. 1% que significaría casi 30% de la emisión total. Pero pues esas dietas no son solo podría empezar a utilizar esa información para jugar con dietas potenciales que hagan más eficiente el sistema. Lo mismo ocurre cuando se utiliza la ecuación para la evaluación con Cimental, en donde la Dalia podría reducir a 4.2 frente a solamente el Kikuyu, que sería 5.6. Uno juega y esos modelos matemáticos sirven para evaluar ese tipo de cosas. Entonces, esta última tabla es cuando se compara genética, podemos ver que los más bajos, el YEBI, que es la pérdida de energía más allá de la emisión, podemos la raza Romo, sino el Simbran, el Brahma, el Romo por sinuando, el Cimental, está alrededor de 5.1. Inclusive los doble propósito del Costeño con Cuernos está en 6.1. Mientras que los que están más asociados a la producción lechera, o que fueron medidos las tasas de emisión, digamos que las pérdidas energéticas altas. Ahí es donde me vuelvo al cuadro de número de cabezas de ganado. Carne pierde en emisión total porque el número de cabezas son mucho más los números en el mundo que los de leche, pero en términos metabólicos, los factores de emisión para los de leche son más altos, son casi el doble de los de carne.
bueno, eso era lo que les iba a contar. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Lo dejo para que se vayan ahorita. Y ahí llego yo. Te escucho. Qué pena. Ahora sí, qué pena con ustedes. Muchísimas gracias, señora Olga, por tu intervención. Muchísimas gracias por esta temática que nos traes el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que se conectan y a las personas que durante esta charla ya hicieron unas preguntas. Bueno, iniciamos con la pregunta de Adriana Portela. Muchísimas gracias, Adriana, por tu participación. Ellos nos preguntan, ¿se ha considerado la formulación de algún tipo de forraje proveniente de biomasa residual agrícola? ¿Y cómo establecieron la utilidad del eucalipto como aditivo? Gracias. Bueno, yo puedo contestar si quiere esa pregunta. Digamos que en Alimento nosotros tenemos información de la calidad de forrajes, de la mayoría de los forrajes que comúnmente se utilizan en los diferentes sistemas productivos de carne y leche. Eucalipto no ha sido considerado, entonces no lo tenemos, pero si usted considera que a los animales les gusta, una de las cosas más importantes en nutrición animal no es qué tanto tiene el forraje, sino si el animal se lo consume y si al consumírselo su productividad mejora. Esa es la verdadera calidad del forraje, que fue la gráfica que mostró Olga, porque uno siempre suele decir, no, es que este forraje tiene 20% de proteína, pero resulta que al animal no le gusta. Ese forraje no tiene una buena calidad nutricional. En cuanto a residuos de agroindustriales, también tenemos algunos en Alimento y con información. Tenemos relacionados con arroz, algodón, pero no sé si esos, digamos, los animales realmente se los consuman. Entonces, depende de su sistema productivo, pues tocaría analizar los forrajes químicamente y luego ver el comportamiento productivo del animal y de ahí sí sacamos la conclusión si el forraje es de buena o mala calidad. Ok, listo, perfecto, señora Claudia. Muchísimas gracias por tu intervención. Nos pregunta Julián Sagobal, en una de las diapositivas anteriores que la señora Olga estaba explicando, quiere entender el tema o que si nos puede explicar el tema del el CNE y el EEE. ¿Qué significa? CN es carbohidratos no estructurales. ¿Olga está ahí? ¿Y cuál es el otro? El EE, doble E. Nutrientes digestibles totales. Los carbohidratos estructurales son los carbohidratos de reserva de los forrajes. Entonces está almidón. Olga, sí. ¿Señora? No, diga, Claudia, siga. Tranquila. Claudia, siga. Bueno, no, estaba mencionando que los carbohidratos no estructurales son los que no hacen parte de la estructura de la planta, sino de la parte soluble, de la fibra soluble. Entonces, generalmente, ahí lo que tenemos son los carbohidratos de reserva. Almidón y carbohidratos solubles. Y las nutrientes digestibles totales es una medida que da una idea de qué tanta digestibilidad tienen esos nutrientes presentes en los alimentos. Ok, listo, perfecto, señora Claudia. Igual manera, el señor Juan Sebastián Galvis, muchas gracias por tu participación y por estar con nosotros. También tiene otra pregunta en cuanto al sistema. Entonces, en sistemas silvopastoriles, ¿es posible reducir las emisiones sin afectar la calidad de la leche? ¿Se lo puedo responder? No, inclusive se puede llegar a mejorar la calidad de la leche. Los sistemas silvopastoriles, incluir árboles, estos árboles su estructura muchísimos metabolitos secundarios que regulan la emisión y pueden también dinamizar la producción de ácidos grasos volátiles que afectan directamente la calidad de la leche. Entonces, es muy factible que puedan mejorar la calidad reduciendo el problema. Ser palatables y el animal, como es muy selectivo, puede reducir el consumo y no tener suficiente fuente de nutrientes. Entonces es que el árbol que esté en el sistema lo consuma bien, que cumpla con los requerimientos, que esté acompañado probablemente con la pastura. Entonces, solo sistema árbol no, el sistema silvopastoril tiene mucho potencial, pero hay que saber qué árbol está en el sistema y conocer. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, señora Olga.
Hola, señor Jesús Duarte, muchísimas gracias por tu pregunta y por estar con nosotros. Nos preguntan, muy buenas tardes, ¿cómo podemos implementar esta solución de manera fácil y práctica en sistemas mixtos? Yo creo que lo pueden implementar conociendo el aporte, o sea, reducir metano, ¿verdad? Porque es una serie de estrategias que acompañar en su finca. Si la finca misma conoce bien lo que tiene, su sistema alimenticio, su forraje, su edad, de la emisión de metano y de gases de efecto invernadero. Sí, exactamente. Precisamente nos preguntaba sobre el tema de reducir el metano. Muchísimas gracias, Jesús Duarte. Nos pregunta Luz Helena Durán Vargas, gracias por conectarte con nosotros. Nos pregunta, ¿pueden alimentar con gallinazos a las vacas? ¿Se pueden alimentar con gallinazos a las vacas? Puedo contestar yo. Digamos que se pueden alimentar, lo que pasa es que el tema de nitrógeno, digamos, funcionaría perfectamente. El problema es el problema sanitario. Se tiene que asegurar que esta gallinaza esté libre de E. coli o salmonela, que esa es la principal preocupación que hay con utilizar este tipo de productos en sistemas de alimentación. Ok, listo, perfecto. Nos pregunta la señora Jenny, el señor Jesús Duarte, sobre alimento. ¿Alimento me permitiría hacer ejercicios de mezclas de dietas con según la ubicación del predio? Sí, señor. Digamos que en alimento nosotros le estamos dando como, digamos, la calidad de los forrajes acorde a la ubicación geográfica, edad y época del año. Usted puede consultar Alimento y si usted ve que no existe, o sea, nosotros hemos tratado de cubrir todo el país, pero muchos sitios no hemos llegado. Entonces, si usted ve que en su predio o cerca no está información de ninguno de los forrajes, nosotros para esto tenemos un servicio de análisis por NIRS, que usted puede enviar una muestra de su finca, de su sistema productivo, enviarla a Agrosavia, nosotros se la analizamos, que realmente es una tecnología que es barata y rápida. Se le pueden analizar sus forrajes y usted basado en su información puede formular su sistema. Si quiere, inclusive los invitamos a un curso que estamos haciendo virtual que es gratuito, se pueden inscribir y ahí nosotros les vamos a demostrar cómo pueden usar de una manera mucho más eficiente la información que nosotros estamos generando en Alimento. Ok, listo, perfecto, señora Aula. Todas las personas que están con nosotros, las personas que, digamos, aún todavía tienen unas preguntas, las podemos responder por vía correo electrónico. Entonces, no sé si la señora Olga o la señora Claudia pueden dejar un correo electrónico para que estas personas, las preguntas las puedan responder posteriormente. Ya por tiempo, digamos, no podemos. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por acompañarnos, señora Olga y señora Claudia. Gracias a ustedes las personas que se conectan y por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Los acompañamos en las siguientes charlas. Ya le doy la palabra a la señora Olga y a la señora Claudia si tienen algún número de contacto para que se puedan contactar. No, mi correo es @agrosavia.co. Pueden escribir y pues si puedo les puedo contestar las preguntas con muchísimo gusto. Claudia. Sí. No, yo creo que a ese correo, pues el mío es carisa@agrosavia.co. Con mucho gusto estaremos atentos a sus inquietudes. Listo. Muchísimas gracias, señora Olga, nuevamente. Muchísimas gracias, señora Claudia, por este espacio que nos brindaron. Gracias a todos ustedes. Los esperamos a partir de 2:15 de la tarde con Noto Agrotalk. Que estén muy bien y muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.